Hoy estamos en la parte 39 del libro de Apocalipsis o la parte 39 de la clase que estamos haciendo y estamos en el capítulo 9 del libro de Apocalipsis. Como hemos venido aprendiendo, nosotros no podemos venir y tomar el libro y leerlo como si estuviera un mensaje para la iglesia del primer siglo suspendido a 2000 años al frente cuando ellos tenían necesidades reales, tenían una verdadera persecución, estaban siendo asesinados. Y Juan escribe este libro por inspiración del Espíritu Santo con el sentido de traerles esperanza. Por supuesto que tenía que ser algo que les diera a ellos algo inmediato a la hora de abordarlo. Y así es como lo estamos leyendo y así es como lo vamos a ir estudiando, entendiendo el alcance hacia nosotros y haciendo las aplicaciones consecuentes. En el capítulo 9, en el verso 1, estudiamos que el quinto ángel tocó la trompeta y explicamos todo lo que iba en torno a este primer verso y al significado desde los libros del Antiguo Testamento de lo que son las langostas. No voy a entrar en eso para poder aprovechar el tiempo al máximo. Si alguien desea saber cuál es el significado de las langostas para los lectores del primer siglo, les aconsejo ir a estudiar la parte 38 de la semana pasada. Voy a leer el texto y de ahí voy a quedarme en el verso que vamos a desarrollar hoy con mayor énfasis. Y dice así el verso 1 del capítulo 9 de Apocalipsis. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo, como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Como énfasis, deseo recordar que está hablando de la caída del enemigo, es lo que ellos están entendiendo, y cómo el abismo, que es donde moran justamente las huestes oscuras, salen para empezar a atacar y eso es lo que ellos están entendiendo que les está pasando en el primer siglo. Verso 3: y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó a que no dañasen la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Esto deseo subrayarlo, que a las langostas que aprendimos que son sistemas organizados, sea ejércitos, sea personas, sea imperios, se les dio, en este caso del Apocalipsis, la autoridad de dañar a una parte de la población, excepto a los que tienen el sello. O sea, solamente van a dañar a los que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Y esto es muy importante. Verso 5: y les fue dado que no matasen, sino que los atormentasen por 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra, y las cabezas tenían como coronas de oro, y sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer y sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones. Y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. En esta lectura que hicimos hasta este momento, está hablando de las langostas, lo que son y lo que hacen. Y como lo dijimos, estas langostas representan ejércitos organizados, representan imperios organizados y todo alrededor es un simbolismo del daño que hace el hombre cuando se organiza y empieza a dañar al mismo hombre, a la misma humanidad. Pero llegamos al verso 11, que es el verso que nos va a ayudar a nosotros a comprender el centro del mensaje del capítulo 9. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo,
cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Anotemos esos dos nombres, Abadón y Apolión. En hebreo es Abadón y en griego es Apolión. ¿Por qué es importante poder reconocer a quién se está refiriendo Juan? Porque cuando Juan viene y describe a las langostas, lo está haciendo como lo venimos aprendiendo en el lenguaje claramente simbólico. No está invitando a que nos pongamos a pensar en insectos literalmente gigantes. No está mencionando una estrella que cae sobre la tierra, como lo dijimos, como una estrella de manera literal, porque la estrella, el sol, que es una estrella, y de las más pequeñas, con solo el sol destruiría toda la tierra. Así que no es eso lo que está refiriéndose, sino que se está refiriendo a una fuerza espiritual, una fuerza devastadora y que está atormentando a la humanidad, no solo a los creyentes, a la humanidad, como dijimos, como ejércitos organizados. Pero después de que él describe a estas langostas, cómo son y lo que hacen, entendiendo estas personas del primer siglo, la asociación que hace con los que le estaban persiguiendo a ellos en ese momento, Juan añade algo que nos obliga a nosotros a detenernos, y es el verso 11. Y tienen por rey sobre ellas al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Esto es importante profundizarlo por varias razones. Primero vamos a leer Proverbios 30:27, donde se nos dice que las langostas no tienen rey. Entonces, si la misma Biblia nos dice a nosotros que las langostas naturales no tienen rey, ¿cómo es que aquí Juan nos está diciendo que las langostas que él está mencionando sí lo tienen? Por supuesto, porque está hablando no de insectos, sino está hablando de organizaciones, grupos organizados como militares, como imperios que están haciendo persecución de la humanidad. Entonces aquí ya Juan, cuando lo analizamos desde la óptica bíblica, nos está diciendo que no está hablando de langostas naturales, está hablando de otra cosa. Y está usando esa figura de la langosta para enseñarnos la dimensión espiritual organizada que están enfrentando ellos. Ahora, ¿por qué Juan no se conforma con decir que tienen un rey, sino que además nombra el rey por su nombre? Y cuando la Biblia, y en este caso Apocalipsis, da un nombre, no es para que nosotros tengamos una satisfacción de la curiosidad, es para revelar algo. Y en este caso está revelando el carácter de lo que está atacando a estas personas o a estos que están leyendo el Apocalipsis durante el primer siglo. Les pone nombre. Dice que Abadón y Apolión es el mismo nombre, solamente que está dicho en hebreo, Abadón, y en griego, Apolión. Ya aquí es llamativo, porque al darnos el nombre en dos idiomas, el público que lo está recibiendo es un público que no se limita solamente a los hebreos, en este caso a los judíos, sino que se amplía hacia los gentiles. Entonces el mensaje está tomando una connotación universal. Se subraya una importancia universal. No es un personaje únicamente que afecte a la comprensión de los judíos, a un grupo pequeño, sino que empieza a describir toda una realidad que la vamos a ver atravesada en todo el mundo bíblico, tanto en el mundo hebreo como en el mundo griego, o tanto en el judaísmo como en los gentiles. La palabra Abadón, que está mencionada ahí, significa destrucción, ruina o perdición. Si gusta lo anota porque esto es muy importante tenerlo presente. Y aparece este nombre varias veces, aparece en el libro de Job, aparece en los Proverbios y aparece también en los Salmos. Por ejemplo,
En Proverbios 15:11 dice, el Seol y el Abadón están delante de Jehová. El Seol es en hebreo el lugar de los muertos, lo que sería en griego el Hades. Y está diciendo que tanto la muerte como el Abadón, refiriéndose a la destrucción, están delante de Jehová. Al decir esto, lo que el texto nos enseña a nosotros es que nada se sale del control de Dios y aún las cosas negativas, aún las circunstancias negativas, Dios las tiene bajo su control. En Job, en el capítulo 28, en el verso 22 dice, el Abadón y la muerte dijeron. Aquí hay una nueva mención de este mismo personaje que está hablando Apocalipsis capítulo 9. Y en estos contextos que los acabamos de leer, el Abadón aparece siempre como una persona. Perdón, el Abadón no aparece siempre como una persona. Aparece asociado a una esfera de destrucción. Se representa como ruina, se representa como muerte, se representa como perdición. En cuanto a la palabra en griego, la palabra no significa destrucción, sino significa destructor. A diferencia del hebreo, se menciona personalizada la palabra, mientras que en griego se menciona al individuo como tal. Entonces, cuando nosotros vemos que la palabra Abadón apunta al ámbito de la destrucción, la palabra Apolión apunta al agente destructor. Y eso ya nos da a nosotros una riqueza para poder interpretar. Abadón, repito, es la esfera como tal de perdición. Y Apolión es el que destruye y que gobierna esa esfera. Cuando Juan une esas dos ideas, que nos enseña a nosotros en medio del juicio, es que hay una fuerza espiritual, un carácter espiritual que tiene la esencia de destruir y que tiene un director para destruir. Eso nos genera a nosotros una pregunta. Entonces, Apolión es Satanás. Y tenemos que tener mucho cuidado al responder eso, porque podríamos decir que Apolión pertenece al reino de Satanás. No que sea Satanás, sino que pertenece al reino de Satanás. Pero anteriormente había dicho que habían caído estrellas del cielo. Y cuando habla de estrellas del cielo, está hablando de la estrella principal que representa la figura y autoridad de Satanás que estaba en los cielos. Y el Señor mismo dijo que lo había visto caer como un rayo. Entonces, la figura que está enseñando Juan es a Satanás que cae con la tercera parte de los ángeles que lo seguían y caen hacia la tierra. Entonces está hablando claramente, aunque no necesariamente de Satanás como tal, está hablando de todos estos personajes de los cielos que representan la maldad y que han caído a la tierra, a los cuales la Biblia le llama el ángel del abismo. Aunque no dice explícitamente que es Satanás, nosotros tenemos que poder observar a través de la figura que está hablando de la oscuridad destructora, que está hablando del dominio de las tinieblas y que está subordinada justamente al marco soberano de Dios. Porque es Dios quien está permitiendo toda esta historia. Es Dios el que está diciendo cómo se desarrolla esto. Y esto es muy importante, porque si nosotros esto lo enseñamos mal, vamos a dar la impresión como que hay dos reinos en igualdad de condiciones que se pelean, o sea, el reino de los cielos y el reino de Dios. Y el Apocalipsis ni la Biblia jamás enseña eso, jamás. Nunca Satanás está en las mismas condiciones que Dios. Cuando la gente presenta una lucha entre Satanás y Dios, eso no es cierto. Dios es el Todopoderoso. Satanás está subordinado a él. Los demonios tienen que pedirle permiso a él. Satanás tuvo que pedirle permiso a Dios para tocar a Job. Los demonios tuvieron que pedirle permiso a Jesús para entrar en unos cerdos. Entonces no hay una igualdad de fuerza. Pero sí hay algo que nos enseña que sí afecta a la humanidad como tal. Porque sobre nosotros sí tienen poder en la parte espiritual, por supuesto.
Entonces, Apolión, cuando preguntamos qué hace Apolión, Apolión destruye, pero no puede destruir fuera de los límites de Dios. Eso es lo que muestra el Apocalipsis cuando dice que solo una parte fue destruida y que debe respetarse a los que están sellados en la mente por el Señor. ¿Por qué? Porque no puede destruir fuera de los límites que Dios da. Él no tiene la llave del abismo por sí mismo, se le da las llaves. Él no reina fuera del control divino. Es Dios quien determina hasta dónde puede llegar y hasta dónde no puede llegar. Y no puede actuar si Dios no le permite actuar. Así que el mensaje central es que el Cordero y el trono del Cordero sigue estando en control y por encima del abismo. Entonces, para poder ir armando el cuadro de lo que vemos en el capítulo 9 de Apocalipsis, empezamos a ver que Apolión puede destruir sin matar del todo. Y aquí nos ayuda a nosotros a ver un detalle que nos asocia a lo que estábamos leyendo acerca de las langostas. Las langostas podían atormentar, pero no podían matar. Entonces esto encaja dentro de lo que es las competencias de Apolión o Abadón. ¿Por qué? Porque la destrucción que él representa no es una aniquilación física. De hecho, es más complejo que eso, porque es destrucción del descanso, es destrucción de la paz interior, es destrucción de la claridad del espíritu, es destrucción del juicio sano, de cómo nosotros pensamos sanamente, es destrucción de la estabilidad del alma. Eso es lo que Apolión puede hacer, porque no está hablando de muerte física, porque el poder destructor que él tiene es para corromper, para atormentar y para arruinar al ser humano por dentro. Esto lo que hace es armonizar con las palabras de Jesús, que tenemos que ver nosotros siempre todo el resto de la Biblia para poder interpretar el Apocalipsis. Y nuestro Señor Jesús, enseñándonos acerca de este tipo de destrucción, dijo, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero en este verbo, al final destruir, está conectado justamente a las capacidades que tiene Apolión. No solo estamos viendo un aspecto de violencia material, sino que estamos observando una inteligencia espiritual destructora, que lo que intenta es desviar al ser humano y apartarlo de Dios. Y si es posible, dijo Jesús, a los escogidos. Porque cuando Juan lo menciona, justamente en este contexto que estamos estudiando, la clave que nosotros tenemos es por qué Juan lo introduce en este punto y dentro del marco de las langostas. O sea, ¿qué es lo que él quiere que nosotros entendamos acerca del tormento que están recibiendo las personas? Está enseñándonos que es un tormento espiritual, no es desordenado, no es accidental, es un tormento que tiene dirección, es un tormento que tiene un principio rector y que tiene una cabeza. A esa cabeza le llama Apolión. Y las langostas, que no son un enjambre de insectos sin sentido, están organizadas y tienen que atender y ser dirigidas por este destructor. O sea, funcionan bajo la autoridad de este destructor. Esto nos da a nosotros una enorme fuerza pastoral, un enorme simbolismo, porque nos empieza a ayudar a entender que el caos, aunque hay un caos material en el mundo, el principal caos que está abordando en este momento Juan y toda la Biblia es un caos moral, es un caos espiritual en todo el mundo. Esa es la lógica infernal de la destrucción. Cuando el ser humano rechaza a Dios, no entra en neutralidad, no se queda neutral. Si está lejos de Dios, automáticamente se expone a una estructura destructora. No va a quedar libre, o es esclavo de Cristo o es esclavo del enemigo, pero no queda
estado neutral. Yo no lo puedo presentar como que si Apolión fuera un monstruo individual porque no es así. Como alguien, un monstruo que va a salir caminando y que va a empezar a agarrar y a sellar a las personas en la frente y como que se los va a comer. No, Apolión es la personificación del poder destructor que está gobernando dentro del tormento para la humanidad, pero desde un contexto espiritual y que ha sido liberado, ha sido permitido desde el abismo donde él estaba contenido. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña a nosotros este peso teológico? Las langostas son simbólicas y Apolión lo que representa es el espíritu detrás de estas langostas. No estamos estudiando zoología, no estamos estudiando de animales, estamos viendo verdades teológicas espirituales. Entonces, la enseñanza que nosotros tenemos que tener debe ser muy seria y debe ser alejada de la especulación, alejada de la opinión y alejada, mis hermanos y mis hermanas, del sensacionalismo, del amarillismo. Porque lo que está enseñando el libro es que cuando el hombre se aleja de Dios, quiere caer en una autonomía, quiere ser quien se dirige a sí mismo. Eso lo venimos viendo cuando estudiamos los sábados en la iglesia, cómo el hombre siempre se ha corrompido por querer dirigirse a sí mismo bajo sus ideas. Como decía en el libro de Jueces, cada uno hacía como bien le parecía. Y cuando el ser humano rechaza la luz, no queda, como les dije hace un momento, en una neutralidad. Queda bajo la influencia de la oscuridad y de ese ser destructor. Por eso es que tantas personas hoy no están solamente confundidas, porque estar confundido sería lo mínimo. Hoy hay muchísima gente atormentada. No están solamente distraídas, están desgastándose interiormente. No simplemente están sin religión, sino que están alcanzadas por estas fuerzas que le están destruyendo la paz, la mente y la identidad con un propósito. Que el corazón y la mente, el corazón no hablando como el músculo que palpita, sino como la identidad del individuo, no estén en sintonía para poder adorar a Dios. Pero también nos enseña que inclusive en medio de este tormento, en medio de todo lo que está pasando, algo está ocurriendo. Y es que encima del destructor, encima del abismo, sigue gobernando Cristo. Encima de Apolión sigue estando el Cordero. Por eso que cuando se habla del sello en Apocalipsis, cuando la Biblia menciona el sello en los capítulos 7, verso 3 y capítulo 9, verso 4 de Apocalipsis, no está describiendo una marca visible, está hablando de una identidad espiritual, es algo que define a la persona por dentro, es algo gratuito, porque la Biblia cuando habla del sello tiene tres funciones. Habla de la propiedad, o sea, a quién le pertenece. Cuando algo se sellaba era para darle pertenencia. Habla de autenticidad, o sea, qué es lo que define, porque a la hora de que le pertenece a alguien, me hace auténtico delante de las personas de quién es mi rey, quién es el que me gobierna. Y sella para protección, porque al estar bajo la autoridad del rey, en este caso es Jesucristo, nos dice que le pertenecemos, que tenemos su identidad, su mente en este caso, y que tenemos su protección. Por eso Pablo dice en Efesios 1:13, fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa. El sello, mis hermanos, que Pablo está mencionando, no es externo, es interno, es espiritual. ¿Y dónde se manifiesta este sello? Bueno, es donde la idea tiene que conectarnos nosotros a lo que venimos leyendo y hasta dónde vamos a llegar para entender quiénes son los que están sellados, esos 144,000, que ya los mencionamos en el capítulo 7,
pero los vamos a profundizar en el capítulo 14 de Apocalipsis. Porque estas personas que están selladas en la mente, que significa la forma de pensar, la manera de interpretar la realidad en la que están viviendo, es lo que el Señor nos enseña a nosotros a través de Pablo cuando le escribe a la iglesia de Roma y le dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, ustedes tienen que ser transformados de la manera en que entiendan las cosas. ¿Y cómo hago yo para transformarme y entender las cosas de manera correcta? No empezar a ver un monstruo que se sale a comerse a la gente en el fin de los tiempos. Tenemos que pensar no como nosotros, no como nuestra forma de interpretar las cosas, sino como Cristo. Porque Pablo se lo dice a los corintios. Le dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, es decir, tenemos el sello de Cristo. Y tener el sello de Cristo significa pertenecerle a Dios. O sea, si hablamos en un sentido abstracto, lo que quiere decir es que la manera en que nosotros pensamos debe estar alineada con la mente de Cristo. Si lo conectamos a lo que estamos estudiando en el capítulo 9 de Apocalipsis, lo que acabo de decir y lo que vengo diciendo hasta este momento toma mucha fuerza, porque resulta que cuando usted lee las langostas, dice que las langostas no dañan la naturaleza, las langostas no pueden matar, pero dice algo que sí pueden hacer, pueden atormentar a los hombres. ¿Y cómo ocurre ese tormento entonces? ¿Cómo atormentan las langostas que están viendo ellos o que están interpretando ellos como organizaciones, como militares, en el caso de los romanos que los perseguían, los echaban a los leones, los decapitaban? ¿Cómo hacen ellos para entender el tipo de tormento que les está dando a ellos? No es un tormento físico, no todas las personas fueron asesinadas, no todas las personas fueron echadas a los leones. De hecho, sobrevivió mucha gente porque hasta la fecha todavía se sigue predicando el evangelio, pero eso tiene un alcance para nosotros, porque no es que no haya una persecución física, pero no es principalmente la persecución física en el contexto de las langostas y en el contexto de Abadón y de Apolión. Es un asunto del interior, es un asunto de nuestro ser, de nuestra alma, de nuestra forma de pensar. Es como la angustia nos atrae a nosotros, nos aleja del propósito de Dios, que es que lo adoremos, que estemos en paz. Es cuando tenemos confusión de todo lo que escuchamos, cuando nos lleva a la desesperación. Es ese tormento de la mente y del alma. Por eso es que el texto dice que solo puede dañar a los que no tienen el sello de Dios. ¿Por qué? Porque el sello de Dios es el sello del Espíritu Santo. Y si tenemos el sello del Espíritu Santo, tenemos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Tenemos lo que nos da a nosotros el control y dominio propio. A ver si lo decimos de una manera sencilla. Tenemos una mente equilibrada. El sello de Dios no es algo abstracto. El sello de Dios es una transformación interna que nos cambia la mente y nos alinea al Señor Jesucristo. Por eso los que tienen el sello de Dios, es decir, tienen la mente guardada para Dios. Y los que no tienen el sello de Dios, o sea, la mente guardada para Dios, están expuestos al tormento espiritual. Por eso es que Pablo dice, es que nosotros tenemos la mente de Cristo. Esto no significa que nosotros pensemos igual que el Señor, ni tengamos el mismo conocimiento que el Señor. Está diciendo que la mente de Cristo es tener al Espíritu Santo, lo cual nos lleva a nosotros a discernir espiritualmente que no estamos siendo dominados, no importa el caos en el que estemos. No somos arrastrados por toda corriente, incluso aunque todo se vea oscuro. Ahí estaba Daniel viviendo en Babilonia y él se propuso en su corazón, que significa en su ser, en su esencia, no contaminarse, aunque le cambiaron la ropa, aunque le cambiaron el lenguaje, aunque le cambiaron la comida, aunque le cambiaron todo. Él propuso en su corazón no contaminarse, porque cuando estamos guiados por el Espíritu Santo,
no podemos ser atormentados por la mentira, porque en Cristo nuestra mente es firme, nuestra mente es clara, nuestra mente está centrada en Dios, nuestra mente está centrada en el Padre, está libre de engaño. Es el contraste con Apolión. Por eso es que es impresionante cuando estudiamos esto de la manera correcta, porque Apolión representa al destructor. ¿Y dónde destruye el destructor? En la mente, en la paz, en la identidad, en la percepción de la realidad. Yo no sé, mis hermanos, si ustedes han prestado atención cómo la mayoría de las madres, cuando un hijo se atrasa, empiezan a pensar. Si andan en el colegio, si andan en el trabajo y se atrasa para llegar a la casa, ¿cómo piensan? No dicen, mira, seguro lo dejó el bus o seguro se tuvo que quedar estudiando de una vez. ¿Qué le habrá pasado? ¿Será que le pasó algo? ¿Será que lo asaltaron? Empieza a crear un mundo destructor en su cabeza, porque eso es lo que hace que la persona caiga en angustia, pierda la paz y pierde la identidad. ¿Por qué la identidad? Porque una persona que está 100% confiado en Cristo va a decir, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda para bien. Entonces el destructor trata de destruir esa forma de pensar, trata de quitar esa paz y trata de robar esa identidad para cambiar toda la percepción de la realidad. Pero el ataque, como les digo, no es físico, es mental, es espiritual. Eso es lo que hace Apolión, destruir la mente, mientras que Jesucristo renueva la mente. Por eso en medio del tormento que ellos están leyendo, el libro de Apocalipsis les está describiendo a ellos que los que tienen el sello no son alcanzados de esta manera, porque no son angustiados en su manera de pensar, porque está alineada a la mente de Cristo. Que mientras el destructor corrompe a todos, el Espíritu Santo está renovando la mente y llega al grado que incluso lo más trágico para nosotros, que sería la muerte, Pablo lo ve de esta manera y iremos a Pablo más adelante en Filipenses capítulo 4 cuando nos habla de la manera de pensar. Pablo dice claramente que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque en la mente de él sabía que una vez salido de este cuerpo, una vez presente delante de Dios es lo mejor que nos puede pasar. Pero cuando la mente es corrompida por las circunstancias, por lo que está pasando, nosotros vemos la muerte como algo negativo cuando no es algo negativo para los que morimos en Cristo. Así que aquí lo que estamos viendo es un terreno invisible pero decisivo, donde se libran todas las batallas, porque la pelea nuestra no es contra sangre ni carne, es contra huestes espirituales en los lugares celestiales, o sea, en nuestra forma de pensar. Esa es la guerra que tenemos. Por eso en Filipenses 4, cuando Pablo habla acerca de la mente y le escribe a estos hermanos de Filipo, no les está hablando de un contexto cómodo, no les está hablando de cosas materiales. En medio de las dificultades, en medio de las presiones, en medio de las limitaciones que ellos tienen, les da una exhortación no externa, aunque sí abarca lo externo, sino interna. Por nada estéis afanosos, les dice. Porque el afán nos distrae, nos destruye, nos enferma. El 80% de las enfermedades que tenemos nosotros son espirituales, de la angustia. Se enferma el corazón cuando estamos nosotros demasiado ansiosos, cuando tenemos problemas de afán. Entonces se sube la presión arterial, nos ponemos tristes, no podemos dormir, hay insomnio, hay una serie de cosas que vienen a raíz de cómo está nuestra mente ocupada. Por eso es que Pablo concluye a los filipenses en el verso 7 del capítulo 4, les dice que la paz de Dios esté con vosotros, que guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y esta es la parte poderosa, guardará vuestros pensamientos. Y cuando usted lo lee desde el texto original, lo está diciendo en un sentido militar, como cuando está hablando de las langostas, que está hablando de esquemas militares que están persiguiéndolos a ellos en ese momento. Pablo menciona a los filipenses esta forma de pensar desde un sistema
militar, o sea, les está diciendo que la mente de Cristo vigila, custodia y protege como un centinela, como alguien que está al cuidado de que no se metan a robar al castillo. ¿Y dónde custodia el Señor? Custodia en el corazón y custodia en los pensamientos, perdón, y custodia en los pensamientos. Por eso dice que la paz de Dios protege la mente del creyente. Y esta paz sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué la sobrepasa? Porque entonces la gente ve a un creyente y dice, pero ¿cómo es posible que en medio de toda esta angustia esta persona se mantenga ecuánime, se mantenga firme, se mantenga centrada? Porque Pablo lo dice muy claro, no te afanes. La instrucción es directa. Cambie su manera de pensar. ¿Cómo debe pensar? Todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre. En esto pensad, es lo que dice Pablo en el capítulo 4 verso 8 de Filipenses, y en el verso 13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque está hablando de la mente de Cristo. El Señor nos alinea bajo su pensamiento. Y este es un consejo esperanzador, es un consejo motivacional, es la estrategia espiritual que Pablo nos está enseñando. Está diciendo, la mente no es pasiva, la mente debe ser bien dirigida, la mente debe ser entrenada. Y nosotros tenemos que entrenar a la mente, no estar pensando tonterías. A alguien lo llaman a la oficina y le dice, vea, fulanito, venga a la oficina, ay, es que me van a despedir, es que me van a despedir. No, no piense que lo van a despedir, y si lo despiden, en Cristo dice que eso ayuda para bien. Significa que si lo van a despedir es porque Dios tiene algo mejor. Y tenemos que reposar en eso, tenemos que descansar en que Dios nos tiene a nosotros siempre algo bueno, porque a los que amamos a Dios todo nos ayuda para bien. Y esto nos conecta pues impresionantemente a lo que estamos desarrollando. Porque cuando usted estudia Apocalipsis capítulo 9, usted está viendo que hay tormenta, está viendo que hay angustia, está viendo que hay opresión, está viendo que hay desesperación. Pero en medio de eso, el Señor dice, guarde la mente. Y eso es lo que hace el capítulo 9. Habla del sello de los que están sellados. No toque a los que están sellados, solamente a los que no tienen el sello. Está diciendo, atormente solo a los que no tienen el sello del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros vemos lo de los sellos y vemos Filipenses capítulo 4 y el capítulo 9 de Apocalipsis, vemos cómo el Señor viene construyendo algo que tiene que ver con su sello, lo que a mí me pertenece. Lo que a mí me pertenece va a tener la mente de Jesucristo y va a tener al Espíritu Santo. Entonces, por eso Pablo dice, ore, ore. Jesús decía, ore. Cuando él iba a ser capturado, ¿qué le dijo a ellos? Vayan y oren, velad y orad. Orar es lo primero. Es lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando estamos en angustia, cuando estamos en momentos de presión. Y alguien dice, no, pero es que eso no es suficiente. Pero si el Señor dice que oremos, significa que es el primer paso. Porque a la hora de orar, entonces empezamos a enfocar el pensamiento. Empezamos a filtrar lo que está entrando en la mente, porque empezamos a rogarle al Señor que a través del Espíritu Santo nos traiga paz que dirija nuestro interior. Porque si nosotros no hacemos eso, si no oramos, velamos y oramos, nuestra mente queda expuesta. Así que cuando pensamos en Apolión, pensamos en el que destruye la mente. Y Pablo nos enseña que Jesucristo nos guarda la mente. Uno opera desde el abismo, Apolión, y el otro opera desde nuestro interior, el Espíritu Santo. Uno produce tormento, como lo hace Apolión, y el otro produce paz, que es Jesucristo. Así que no es casualidad que Pablo esté instando a los hermanos a pensar correctamente, allá a los hermanos de Filipo, porque él entendía que la batalla no es externa, sino es interna, es de la mente. Y por eso nos enseña a dirigir nuestros pensamientos, a filtrarlos, a guardarlos en Cristo, a decirle, Señor, quítame estos pensamientos. Estos pensamientos, la palabra les llama dardos. Dardos porque eso es lo que dice
que cae en nosotros. Es como si nos estuvieran tirando flechas. El Señor dice, ponga el escudo para que se defienda, que nos defendamos con el escudo de la fe, que nos pongamos la coraza para defendernos de lo que nos está atacando. Pablo nos está exhortando, mis hermanos, a que no nos dejemos gobernar por las circunstancias, que nos dejemos gobernar por Cristo para que lo que a otros les es un tormento, a nosotros no sea algo pasajero, tan pasajero, que aún viviendo en lugares donde haya destrucción a través de guerras, como en este caso está pasando en el Medio Oriente, misiles, cualquiera llegue y diga, bueno, lo que me puede pasar es que me maten, pero si me matan, aún eso delante de Dios es ganancia. Y eso es donde está justamente centrado este capítulo de Apocalipsis, cuando está hablando de las langostas, está hablando de ese poder destructor, pero es claro que está diciéndonos que siendo sellados en la frente estamos con la identidad de Cristo, donde su mente, su forma de resolver, su forma de ver las cosas es la que nos va a instruir a nosotros para que nos sintamos protegidos. Apolión, en este caso, hablando del capítulo 9 de Apocalipsis, está formando, está formando parte de ese orden que cayó, que cayeron las estrellas, dice. Pero a esas estrellas que cayeron sobre la tierra, les fue prohibido hacer algo. Les fue prohibido tocar a los que están sellados por el Espíritu Santo. Ah, pastor, pero eso pasó hace mucho, antes de la fundación del mundo. Es que el Señor no tiene, el Señor es atemporal, Dios es atemporal. Entonces Dios nos está hablando a nosotros como le está hablando a los de principio de siglo. Y lo que nos está enseñando a nosotros a que no nos desviemos para que no corrompamos la adoración, que es lo que el enemigo quiere quitarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor nos creó a nosotros para la alabanza de la gloria de su gracia, para alabarlo. Pero cuando estamos angustiados, cuando estamos afanados, cuando estamos llenos de problemas, nosotros lo menos que queremos es adorar o adoramos mal. En lugar de adorar, lo que hacemos es estar pidiendo, pidiendo, Señor, sácame este problema. Y no está mal que pidamos que nos saque de este problema. Pero el Padre nuestro no empieza diciendo, danos el pan nuestro de cada hoy. Empieza diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Empieza con una alabanza. Empieza con adoración. Porque lo demás, para efectos del Señor Jesucristo, son añadiduras. Entonces, lo que el Señor nos está enseñando a nosotros es que la mente es el lugar donde usted va a entender lo que es mentira y lo que es verdad. Lo va a poder discernir. La mente es donde usted va a tener la identidad de quién soy. ¿Soy de Cristo o de quién soy? Si tenemos pensamientos equivocados, por eso el Señor Jesús se fue a nuestros pensamientos. Oísteis que fue dicho que el que dice está con la mujer de su hermano, o sea, tiene relaciones con la mujer de su hermano, adulteró, pero yo les digo, dice, que el que codicia a la mujer de su hermano ya pecó. Oísteis que fue dicho no matarás, pero yo les digo que el que se enoja con su hermano ya es sujeto de juicio. O sea, el problema, dice el Señor, que no es externo, es cómo pensamos. Porque cuando nosotros pensamos algo, si usted va a un supermercado y resulta que ve mal puesto algo y ve que no hay cámaras y se lo puede echar a la bolsa, mientras no se lo eche a la bolsa, no significa que no está pecando, porque el pecado está iniciando de cómo estoy pensando. Y si yo estoy pensando que eso lo voy a tomar para echármelo a la bolsa, ya yo le tengo el decir al Señor, perdón, porque porque me están viniendo estos pensamientos. Porque yo, como yo piense, es como yo voy a decidir. Y como yo voy a decidir, es como voy a adorar. Voy a adorar con mi conducta. Así que mi pensamiento orienta toda mi vida. Por eso Pablo dice, renuévense del entendimiento. Y todavía a los hermanos en Corinto les dice, para que Satanás no gane ventaja. Pues no ignoremos sus maquinaciones. Es decir, no ignoremos sus estrategias. Satanás tiene
más de 6.000 años de experiencia. Y Satanás sabe, como diría mi esposa, de dónde cojeamos y sabe qué ponernos al frente. Entonces nosotros, si nos estamos exponiendo, Satanás sabe cómo llevarnos a eso. Pero Satanás no es omnipresente, Satanás no es omnisciente, Satanás no está en todo lugar, en todo lugar, solo puede estar en un solo lugar, pero se vale de sus demonios. Entonces ahí entra la figura de Apolión. Apolión es cómo se piensa para destruir. Así que nosotros no vemos en Apolión una destrucción inmediata, vemos un tormento primero, vemos una angustia, vemos desesperación, vemos confusión, y una vez que hay una destrucción interna, entonces ahí es donde empieza a afectar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro interior. Y esa es la clave del libro de Apocalipsis, porque la adoración en la Biblia, mis hermanos, no es solo cantar. La adoración es cómo pienso. La adoración es a quién le doy el valor desde mis pensamientos, a quién yo someto mis pensamientos, quién gobierna mi vida desde mis pensamientos, quién ocupa mi mente, qué se me viene a la mente. Jesús lo dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué lo dijo? Porque cuando nosotros decimos algo es porque se maquinó en nuestro corazón, lo cual significa que se maquinó en la mente. Y si nosotros no tenemos el primer mandamiento bien definido en nuestro corazón, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. Entonces, si nosotros no amamos a Dios con toda la mente, nosotros vamos a corromper nuestra mente y automáticamente la adoración se va a desviar. Entonces, Apolión lo que representa es la autoridad dentro del orden satánico, que es la forma de pensar, que el propósito es destruir al ser humano desde su interior y, si es posible, a los escogidos. No destruye el cuerpo primero, destruye la mente, porque ahí es donde está la definición de la verdad, está la identidad, está la dirección de vida. Y cuando la mente es corrompida, cuando la mente es anulada, la adoración también es adulterada y la adoración también es corrompida. Por eso, mis hermanos, el ataque no es solo en cuanto al bienestar de hambre o de calor o de enfermedad. Es afectar nuestra forma de pensar para afectar nuestra relación con Dios. Y eso es lo que las langostas están haciendo y eso es lo que los ejércitos hacen y eso es lo que está pasando hoy día en el mundo. Cuando usted ve que hay un país que está bombardeando a otro, que está destruyendo, todo lo que hace es alejarnos del propósito principal, que es tener a Cristo presente, de tenerlo a Él en todo momento y confiar en que lo que pasa nos va a ayudar para bien. En lugar de estar corrompiendo la adoración, deberíamos de pedirle al Espíritu Santo que renueve nuestra mente, que la restaure, porque la verdadera protección del creyente no es huir de los conflictos, es permanecer en Cristo en medio de los conflictos, como le pasó a Daniel. El enemigo no necesita destruir el cuerpo para vencernos, mis hermanos. Le basta con desordenar nuestra mente, desviar nuestra adoración, hacernos pensar que lo que nosotros hacemos y decidimos es lo correcto. ¿Cómo asociamos esto en la actualidad? Cuando pensamos en las langostas y pensamos en Napoleón en la actualidad, ahorita, en el 2026. Cuando nosotros unimos estas figuras que acabamos de estudiar ahorita, nos deja claro un escenario, nos deja claro cómo vamos a estar hablando, de qué estamos hablando, qué es lo que llena nuestra boca, qué es lo que ocupa más tiempo dentro de nuestras conversaciones diarias. El chisme, la burla, el miedo, estamos hablando de cuántas bombas cayeron ayer, ¿de qué estamos hablando? Por eso las langostas representan el tormento que no destruye, no mata, por lo menos no inmediatamente, pero sí invade internamente. No están afectando la creación, afectan a las personas en su interior. No están arrastrando los campos, sino que están quitando la paz del corazón.
No están matando, están haciéndonos llevar a nosotros a una vida angustiante, confusa. Por eso Juan dice que detrás de este tormento hay un principio rector, Apolión. Y si lo vemos desde nuestra óptica en el 2026, nosotros vemos que somos generaciones que vivimos bajo sistemas de angustia, bajo sistemas de ansiedad, bajo sistemas de presión. Y nunca, mis hermanos, en la historia de la humanidad ha habido tanta presión, tanta ansiedad y tanta angustia como ahora. Nunca. Nunca ha habido mayor confusión de la que hay ahora. Nunca ha habido tantas opciones de qué ver que lo que hace es causarnos ansiedad como ahora. Alguien viene y le duele la cabeza y una vez se pone a buscar en Google dolor de cabeza, cáncer en la cabeza, derrame cerebral, empieza a buscar y se atormenta más. En lugar de tranquilizarse, en lugar de ponerse en sintonía con el Señor, más bien al contrario, en lugar de acercarnos al Señor, nos acercamos a la angustia, porque nunca ha habido tanta conexión digital a la mano como ahora, pero también nunca había habido tanta soledad como la que hay ahora. Ahora podemos estar acompañados con mucha gente y estar completamente solos y esto no es casualidad. Es un reflejo de lo que le está pasando a la humanidad por alejarse de Dios y queda expuesta a este sistema que usted puede encontrarse en el TikTok, en el Instagram, en Google, en Facebook, en todo, a un sistema que está afectando directamente la mente, trayendo pensamientos acelerados, ansiedad constante, falta de paz, pérdida de propósito, identidades fragmentadas. Todo esto, mis hermanos, es un gran problema social. Hay una dimensión espiritual que Juan la está describiendo como las langostas organizadas que no matan, pero atormentan. Y este tormento, mis hermanos y mis hermanas, es un problema interno, es un problema del corazón que nos está haciendo perder la dirección en todas las áreas, estudios, endeudamientos, trabajo, en todas las áreas. Y esa es la figura de Apolión. No es un personaje que camina delante de los hombres visiblemente, es un principio espiritual que nos destruye, nos desordena desde nuestro interior. Porque el objetivo no es incomodar al hombre solamente. El objetivo es más profundo, es destruir la capacidad de adorar correctamente. Porque cuando la mente se llena de ese ruido, la voz de Dios se empieza a ver lejana. Cuando el corazón se satura de tanta información que no le hace, ayuda en nada, que no le bendice, entonces la presencia de Dios se empieza a dejar de percibir. ¿Por qué no agarrar y decir, esta aplicación no la voy a tener? La verdad es que me hace daño. Si es una persona que tiene tranquilidad, pues está bien, pero si le hace daño, quítela. Ah, no, pero no se quita, hay que estar a la moda con todo el mundo. Entonces la identidad se fragmenta. Ya no está esa relación madura con el creador, sino que está debilitada. Y cualquier cosa nos quita a nosotros la paz, porque el ataque que el enemigo hace no es superficial, es estratégico. Él no necesita matarnos para avanzar. Él solo le basta desordenar nuestra mente, desviarnos de la adoración y ya con eso está venciendo. Por eso usted y yo nos podemos explicar por qué las personas hoy no solo están alejadas de Dios, sino están confundidas. Ni siquiera saben quiénes son, ni siquiera saben en qué creen hoy en día, ni siquiera saben a dónde van. Pero en medio de todo este escenario, en medio de todo lo que estamos viviendo, lo que el texto me está diciendo de las langostas tiene límite. El destructor tiene límite. El abismo no se abre por su propia voluntad. Todo ocurre dentro del marco que Dios lo permite. Y además de esto, hay un grupo que no puede ser tocado. Son los que tienen el sello de Dios. Es decir, los que han renovado su mente y la continúan renovando. Los que están alineando su interior conforme a Cristo.
los que están cuidando su forma de pensar, o sea, los que están poniendo aceite en la lámpara y tienen aceite extra. Esa es la exhortación que Pablo nos está haciendo cuando dice, en todo lo verdadero, en todo lo bueno, en todo lo que es de buen nombre, en esto pensad. No está hablando de cosas emocionales, está hablando de una protección espiritual, porque la mente es el campo de batalla donde nosotros podemos ganar o nosotros podemos perder. Y ahí en ese terreno invisible es donde se define la dirección de la adoración. Jamás el Apocalipsis nos llama a tenerle miedo a Satanás, jamás Él está vencido. Nos llama a rendirnos delante de Cristo y a entender que le pertenecemos a Él. Estamos sellados por Cristo. Porque mientras Apolión destruye, Cristo restaura. Mientras Apolión desordena la mente, Cristo la renueva. Mientras Apolión desvía la adoración, Cristo, a través del Espíritu Santo, la redirige y nos la lleva al Padre. Y en medio de todo esto, este montón de gente atormentada, que unos se creen perros, gatos, elefantes, el Señor nos trae una esperanza y dice, guarden su mente en Cristo para que la adoración permanezca en Dios. Ese es el mensaje del capítulo 9 de Apocalipsis. Ese es el mensaje cuando logramos entender y leer correctamente lo que estaba ahí. A estas personas del primer siglo les está diciendo, ahí están persiguiéndolos. Los están persiguiendo los romanos, los están asesinando, pero su mente, protéjanla, guárdenla. Por eso dice la historia y no la Biblia, que cuando los llevaban al patíbulo, cuando los llevaban a quemarlos, echarlos a los leones, estaban cantando. Y que Herodes decía, pero ¿por qué cantan? Porque su mente estaba totalmente sintonizada con Dios y sabían que podían sufrir un poco, pero después de ese momento estaban presentes en Cristo. Eso es fe, eso es realmente tener la convicción de para dónde vamos. Eso es entender que aquí somos peregrinos y extranjeros. Eso es entender desde el Apocalipsis que no importa lo que se esté desatando en este mundo, a los que estamos en Cristo, sellados por Cristo, las cosas que nos suceden, sean buenas o sean aparentemente malas, nos ayudan para bien a los que le amamos a Él. Ese es el mensaje de hoy. Gracias a todos por estar. Voy a cerrar este, el, voy a cerrar la grabación. ¿Qué hora es? Las 8. Es que estoy sin reloj, entonces tengo que estar viendo en otro lado. Voy a cerrar la grabación y vamos a charlar un ratito alrededor del tema. Ojalá que aprovechen. Voy a dejar de grabar en este momento.